Mi esposa me dijo, quiero un hombre de verdad, no un niño, solo por jugar videojuegos. Me reí y le pedí el divorcio. Tengo 35 años y trabajo como diseñador gráfico. Con el tiempo logré crear mi propia agencia de marketing digital. No es una empresa enorme, pero funciona bien. Tengo algunos clientes estables, 2 personas que trabajan conmigo de forma remota y proyectos constantes durante el año. No fue fácil llegar a ese punto. Durante años trabajé para otras agencias, aprendiendo lo necesario para manejar clientes, presupuestos y campañas. Cuando finalmente abrí mi propia empresa, hubo meses bastante difíciles. Mucho estrés, muchas horas frente a la computadora y bastante incertidumbre. Pero eventualmente las cosas empezaron a estabilizarse. Mi esposa, o mejor dicho, mi ex esposa en este punto, se llama Marisela. Tiene 31 años. Nos conocimos en la universidad hace varios años. Yo estudiaba diseño gráfico y ella estaba en la carrera de programación. La forma en que nos conocimos fue bastante simple y un poco absurda si lo pienso ahora. La universidad estaba organizando un pequeño evento tecnológico con varias actividades, demostraciones de software, conferencias y un torneo de videojuegos bastante grande para los estándares de la facultad. Yo había decidido participar en uno de los torneos. No porque pensara que iba a ganar, sino porque siempre me han gustado los videojuegos y pensé que sería divertido. El problema fue que el sistema de inscripción era bastante confuso. Había varias mesas con estudiantes organizadores y yo no tenía claro con quién debía registrarme. En ese momento vi a Marisela sentada frente a una computadora, escribiendo código en una pantalla llena de líneas que yo no entendía del todo. Pensé que tal vez ella estaba encargada del registro. Me acerqué y le pregunté si ahí era donde uno se inscribía para el torneo. Ella levantó la vista, me miró un segundo y me dijo que no, que estaba ahí porque le habían pedido ayudar con algunas pruebas del sistema del evento. Estaba revisando parte del software que estaban usando para registrar a los participantes. Fue una conversación muy corta al inicio. Pero algo me llamó la atención de inmediato, estaba programando con una facilidad que a mí siempre me había parecido impresionante. Yo nunca fui bueno para la programación. Siempre me moví más en el lado visual y creativo de la tecnología. Así que verla trabajar con código despertó mi curiosidad. Le pregunté qué estaba haciendo exactamente. Ella empezó a explicarlo de una forma bastante sencilla. Habló de bases de datos, formularios de registro y cómo estaban intentando evitar errores en el sistema del torneo. No entendí todo, pero sí lo suficiente para seguir la conversación. Terminamos hablando durante bastante rato. Lo curioso es que, a diferencia de lo que mucha gente podría pensar, a Marisela nunca le gustaron realmente los videojuegos. No era parte de ese mundo. Simplemente estaba ahí porque estudiaba programación y el evento estaba relacionado con tecnología. De hecho, durante esa primera conversación me dijo algo que recuerdo bastante bien. Dijo que no entendía por qué a tanta gente le gustaba tanto pasar horas frente a una pantalla jugando algo que no era real. Yo me reí y le dije que para mucha gente era simplemente una forma de relajarse. Aún así, la conversación fluyó bastante bien. Terminamos hablando sobre tecnología en general, sobre nuestras carreras y sobre lo que queríamos hacer después de graduarnos. Intercambiamos números y comenzamos a hablar de vez en cuando. Con el tiempo empezamos a salir. Nuestra relación avanzó de forma bastante normal. Nada dramático, nada impulsivo. Solo 2 personas que se fueron conociendo poco a poco. Mientras tanto, la vida siguió avanzando. Yo terminé la carrera y comencé a trabajar en agencias de diseño. Marisela continuó estudiando programación durante un tiempo, pero eventualmente abandonó la carrera a mitad del programa. La programación no era lo que ella esperaba. Las materias se volvieron cada vez más pesadas y la presión empezó a afectarle. Llegó un punto en el que decidió que no quería seguir por ese camino. Recuerdo que ese fue un momento difícil para ella. Se sentía frustrada, como si hubiera desperdiciado años de estudio. Yo intenté apoyarla lo mejor posible. Le dije que muchas personas cambian de rumbo en la vida y que abandonar algo que no te hace feliz no necesariamente es un fracaso.
Durante esos años nuestra relación se volvió cada vez más seria. Después de bastante tiempo saliendo, en algún momento le propuse que viviéramos juntos. Pero ella tenía una postura muy clara sobre eso. No quería vivir con alguien si no estaban casados. Para ella era un tema importante. Así que respeté su decisión. Seguimos saliendo durante algunos años más hasta que finalmente decidí pedirle matrimonio. En ese momento ella tenía 29 años. Aceptó. Nos casamos y poco después empezamos a vivir juntos. Los primeros meses fueron bastante tranquilos. Como cualquier pareja que comienza a compartir casa, tuvimos que adaptarnos a nuevas rutinas. Ahí fue cuando ella comenzó a ver con más claridad algo que antes no notaba tanto, cuanto jugaba videojuegos. Quiero aclarar algo importante. Yo no soy una persona que juegue todo el día. Tengo una empresa que dirigir, clientes que atender y proyectos que entregar. Mi prioridad siempre ha sido el trabajo. Pero sí juego con bastante frecuencia. Normalmente por las noches, cuando ya terminé mis responsabilidades del día. A veces juego solo y otras veces juego en línea con algunos amigos que conozco desde hace años. Cuando Marisela empezó a ver esa rutina, al principio no parecía molestarle demasiado. De hecho, se lo tomaba con humor. A veces pasaba por la sala mientras yo estaba jugando y simplemente se reía. Decía algo como: bueno, mientras no descuides tu trabajo, supongo que está bien. Yo también lo tomaba con ligereza. Para mí era solo un comentario casual. Pero con el paso del tiempo ese tono empezó a cambiar. Las bromas comenzaron a tener un tono más crítico. Empezó a decir que le parecía extraño que un hombre de 35 años todavía dedicara tantas horas a los videojuegos. A veces decía que era algo inmaduro. Otras veces decía que era cringe, especialmente cuando yo jugaba solo. Según ella, jugar con amigos al menos tenía un componente social, pero jugar solo le parecía particularmente extraño. En una ocasión recuerdo que dijo algo como: ¿en serio te sientas aquí a jugar solo durante horas? Le respondí que sí, que para mí era una forma de relajarme después del trabajo. Pero ese tipo de comentarios empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia. Con el tiempo también empezó a decir que se sentía desplazada. Según ella, yo no le daba suficiente importancia porque a veces prefería pasar un rato jugando antes de ver una serie o salir. Desde mi perspectiva eso no era cierto. Salíamos, cenábamos juntos, veíamos películas y hacíamos planes como cualquier pareja. Pero aún así, para ella el hecho de que los videojuegos estuvieran presentes de forma constante parecía molestarle cada vez más. Hubo un momento específico que recuerdo bastante bien porque marcó un cambio en la forma en que hablábamos del tema. Una noche yo estaba jugando Red Dead Redemption 2. Para quienes no lo conocen, es un juego bastante tranquilo en muchos momentos. Ese día en particular yo estaba cazando animales dentro del juego. Marisela pasó por la sala, miró la pantalla unos segundos y frunció el ceño. Luego dijo algo que sonó mitad curiosidad, mitad burla. ¿En serio eso te gusta? Yo le dije que sí. Le expliqué que el juego tenía un mundo abierto enorme, muchas cosas por hacer y que a mí me parecía muy entretenido. Ella se quedó mirando la pantalla unos segundos más. Después negó con la cabeza y dijo: Dios, eres muy inmaduro. Pensé que estaba bromeando, pero su tono era bastante serio. Luego añadió algo más. ¿Por qué no mejor sales afuera y cazas algo real? Al menos eso sería algo más acorde a tu edad. Me quedé en silencio un momento. No porque me hubiera ofendido exactamente, sino porque el comentario me pareció extraño. Le dije que no veía la lógica de comparar un videojuego con salir a cazar animales en la vida real. Ella simplemente encogió los hombros. No sé, solo digo que es raro que te entretengas con algo así. Después de eso se fue a la habitación. Y aunque la conversación terminó ahí, fue uno de los primeros momentos en que me di cuenta de que su molestia con los videojuegos no era solo una broma ocasional. Era algo que realmente le irritaba. Lo que yo no sabía en ese momento era que ese resentimiento llevaba tiempo acumulándose.
Y eventualmente terminaría explotando de una forma mucho más directa. Pero eso ocurrió unos meses después. La noche en que Marisela decidió decir algo que, sinceramente, nunca pensé escuchar dentro de un matrimonio. Porque esa fue la noche en que me miró completamente seria y dijo: tienes que elegir. O los videojuegos, o yo. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando Marisela dijo aquella frase, tienes que elegir, o los videojuegos o yo, hubo unos segundos de silencio en la sala. Yo estaba sentado frente al televisor con el control todavía en la mano. La música del juego seguía sonando de fondo. Recuerdo perfectamente que mi personaje seguía de pie en medio del bosque virtual, esperando a que yo hiciera algo. Pero en ese momento no estaba pensando en el juego. La miré. Pensé que estaba bromeando. Así que me reí. No una risa exagerada, sino esa risa corta que sale cuando alguien dice algo tan absurdo que uno cree que es sarcasmo. ¿Es en serio? Le pregunté. Ella no se rió. No cambió el gesto. Solo me miró con una expresión completamente seria. Sí, es en serio. Su tono era firme. Frío. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba exagerando ni diciendo algo impulsivamente. Realmente estaba planteando un ultimátum. Apagué el juego. Dejé el control sobre la mesa y la miré de frente. Entonces elijo los videojuegos. No lo dije gritando. Ni siquiera lo dije con enojo. Lo dije con calma. Pero la reacción de Marisela fue inmediata. Su cara cambió de forma drástica. Primero fue incredulidad. Luego rabia. ¿Qué acabas de decir? Que elijo los videojuegos, repetí. Fue como si hubiera encendido una mecha. Empezó a hablar cada vez más fuerte. No puedo creerlo. Dijo. No puedo creer que prefieras unos jueguitos estúpidos antes que tu esposa. Me crucé de brazos. ¿No es eso lo que está pasando? Claro que sí. Gritó. Y eso es exactamente lo que está pasando. Empezó a caminar de un lado a otro por la sala. ¿Sabes lo humillante que es esto? Continuó. ¿Sabes lo ridículo que suena decir que mi esposo pasa las noches jugando videojuegos? No respondí de inmediato. Ella siguió hablando. Tengo amigas casadas con hombres de verdad. Hombres que hacen cosas normales. Que salen, que tienen hobbies reales, que no se sientan como adolescentes frente a una pantalla. Trabajo todos los días, le respondí. Mantengo esta casa. Pago todas las cuentas. Nunca ha faltado dinero. No estoy hablando de dinero. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué me descuidas? Gritó. Esa frase me hizo fruncir el ceño. Eso no es cierto. Claro que sí. Dijo señalándome. Siempre estás jugando. Siempre estás con tus amigos en línea. Siempre estás metido en ese mundo ridículo. Eso es exagerado y lo sabes. No lo es. Su voz empezaba a quebrarse entre enojo y frustración. Me siento sola en esta casa, dijo. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que prefiere sentarse a jugar antes que pasar tiempo contigo? Negué con la cabeza. Eso no es verdad. Salimos. Cenamos juntos. Vemos películas. Hacemos planes. Pero siempre vuelves a los videojuegos. Porque es mi forma de relajarme después de trabajar todo el día. Es patético. Escupió la palabra con desprecio. Esa fue la primera vez que me molesté de verdad. No es patético tener un hobby. Si lo es cuando tienes 35 años. Entonces, ¿qué debería hacer? Pregunté. ¿Salir a cazar animales como dijiste el otro día? Ella puso los ojos en blanco. No seas ridículo. Tú dijiste eso. Porque al menos sería algo real. Me quedé mirándola unos segundos. Entonces el problema no son los videojuegos. Claro que lo son. No, dije. El problema es que te avergüenzas de ellos. Eso la hizo callar por un segundo.
Luego respondió con algo que probablemente llevaba tiempo guardando. Sí. La palabra salió seca. Sí, me da vergüenza. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Me da vergüenza decir que mi esposo juega videojuegos, continuó. Suena infantil. Suena inmaduro. Hubo un silencio pesado en la sala. Perfecto, dije finalmente. ¿Perfecto? Sí. La miré fijamente. Si eso es lo que piensas de mí, entonces creo que no hay mucho más que hablar. Ella me miró como si no entendiera. Te estoy dando la oportunidad de elegir, dijo. Y ya elegí. Pero elegiste mal. No respondí. La discusión continuó durante casi una hora. Gritos. Reproches. Acusaciones. Ella repitió varias veces que yo la estaba abandonando emocionalmente. Yo repetí varias veces que estaba exagerando. Finalmente, la conversación se agotó. Nos fuimos a dormir sin hablar más. Pero para mí algo ya se había roto. A la mañana siguiente me levanté temprano. Fui a trabajar como cualquier otro día. Pero antes pasé por el despacho de un abogado que un cliente me había recomendado meses atrás para un tema empresarial. Le expliqué la situación. Ese mismo día iniciamos los papeles del divorcio. No fue una decisión impulsiva. Fue más bien una conclusión inevitable después de la conversación de la noche anterior. Esa tarde regresé a casa con los documentos. Marisela estaba en la cocina. Cuando vio los papeles en mi mano frunció el ceño. ¿Qué es eso? Los dejé sobre la mesa. Son los documentos del divorcio. Su reacción fue inmediata. ¿Qué? Los tomó y empezó a hojearlos con manos temblorosas. No, no, esto no puede ser en serio. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás loco? No. No puedes hacer esto. Sí puedo. Solo fue una discusión. No, dije. Fue un ultimátum. No pensé que lo tomarías en serio. Yo sí. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por unos videojuegos? Negué con la cabeza. No estoy eligiendo los videojuegos. Ella me miró confundida. ¿Entonces qué estás haciendo? La miré directamente. Estoy eligiéndome a mí. Hubo un silencio largo. Ella empezó a llorar más fuerte. No puedo creer que hagas esto, dijo. No puedo creer que tires todo por unos jueguitos. No respondí. Sabía que discutir más no cambiaría nada. Los días siguientes fueron incómodos. Ella alternaba entre enojo y tristeza. A veces gritaba. A veces lloraba. A veces intentaba convencerme de que exageraba. Pero yo ya había tomado la decisión. Eventualmente se mudó temporalmente con su hermana. Y ahí fue cuando empezó otra etapa del problema. Marisela empezó a contarle a su familia y a nuestros conocidos su versión de la historia. Según ella, yo la había dejado por unos videojuegos. Decía que yo era un adicto. Que prefería pasar la vida frente a una pantalla antes que tener una esposa. Que estaba obsesionado con los juegos. Algunos familiares me llamaron. Otros me escribieron. Pero la mayoría ya sabía cómo era mi vida realmente. Sabían que trabajaba todo el día. Sabían que tenía una empresa. Sabían que los videojuegos eran simplemente un pasatiempo. Así que muchas de esas conversaciones terminaron de forma bastante incómoda, para ella. Porque varias personas empezaron a preguntarle cosas como: ¿de verdad crees que Roberto es un adicto? ¿No estarás exagerando? Eso suena un poco extremo. Con el tiempo algunos incluso empezaron a decirle directamente que su versión no tenía mucho sentido. Según me contó un amigo en común, en una reunión familiar alguien llegó a decir: suena más como que tú querías controlarlo. Eso no le gustó nada. Hace un par de semanas intentó contactarme. Primero por mensajes. Luego por llamadas. Incluso apareció una vez cerca de mi oficina. Decía que quería hablar.
Que tal vez podíamos arreglar las cosas. Que todo había sido una exageración. Pero honestamente, para mí la decisión ya estaba tomada. No respondí sus mensajes. No contesté las llamadas. Y cuando apareció cerca de mi oficina simplemente entré al edificio sin detenerme. No fue por crueldad. Fue porque entendí algo después de todo esto. No se trataba de videojuegos. Nunca se trató de videojuegos. Se trataba de respeto. Y cuando alguien te obliga a elegir entre ser quien eres o cumplir con una versión de ti que esa persona considera aceptable, tal vez la elección ya está hecha desde el principio.